Marcos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, espero que hayan tenido una gran semana. El día de hoy vamos a ver sobre Marcos sirvió a Dios. Entonces vamos a orar para entregarle este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por darnos un día más de vida. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí delante de ti. Gracias por la vida de cada niño, Señor. Que seas tú, Señor, abriéndonos el entendimiento espiritual para entender tu palabra y de hablar de esta gran persona que existió en su momento y nos dejó un gran ejemplo para el día de hoy, Señor, para nuestras vidas. Y te entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, como les iba comentando, Marcos, él vivía con su mamá María, ellos prestaban la casa para ellos orar y para evangelizar y para escuchar la palabra de Dios. Él era un joven en ese entonces, pero mire qué bonito, ellos prestaban su casa para orar, para que vinieran muchas personas a orar y para que vinieran a escuchar la palabra de Dios. Entonces Dios le estaba mostrando a Marcos el qué debía de hacer y qué manera debería servir al Señor. Entonces él tuvo un viaje misionero conjunto con su primo Bernabé, que eran primos hermanos, y Pedro, para hacer una gran misión y para poder proclamar su palabra. Entonces, qué gran ejemplo nos deja Marcos, su humildad. Tal vez lo importante que aprendemos de Marcos es el valor de la humildad, ¿cierto? A pesar de su aporte significativo a la iglesia de Cristo por medio de la redacción de su evangelio, ¿cierto? Marcos no buscaba la gloria propia. Ni siquiera se preguntaba por pronunciar su nombre, sino que él quería que lo que resaltara era la vida de Jesús, ¿sí? Entonces él transformaba los corazones y los sobrecargaba y los hacía humildes. Entonces el día de hoy vamos a ver Romanos 12:11, donde nos enseña: nunca dejes de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor. Entonces el día de hoy debemos de ser diligentes. Nos enseña la palabra de Dios por medio de Romanos 12:11 que debemos de ser diligentes y hacer humildes para enseñar la palabra de Dios. Vamos a ver una imagen en donde nos enseñan, dice: el servicio a Dios inicia en casa. Entonces vemos a 4 personas que están barriendo, otra está limpiando, otra está lavando la loza, otro está trapeando y barriendo, ¿cierto? Entonces vemos esa imagen en donde ellos no están tristes, sino están felices y gozosos porque ellos le están enseñando o están haciendo y están sirviendo con el corazón y haciendo las cosas muy felices y con gozos porque están organizando su casa, ¿cierto? Entonces, ¿desde dónde empieza el servicio? Desde mi casa, ¿cierto? Entonces, cuando papito y mamita les digan y les manden y les ordenen hacer algo en casa, hay que hacerlo, ¿cierto? Esa es una manera de servir y hacerlo diligentemente, como cuando su papá y su mamá le dicen: hacen el reguero, hacen los juguetes, laven la loza, tiendan la cama, organicen su cuarto. Eso hay que hacerlo con diligencia y es servir y hacerlo humildemente, ¿cierto? Cuando vamos a la iglesia, donde vayamos, donde usted esté, debemos de hacer las cosas diligentemente y con servicio al Señor. Entonces Marcos fue un gran ejemplo de humildad y de servicio, y que sirvió de muchas maneras desde su casa, y así sucesivamente hasta que él llegó a ser adulto y ya pues él era un gran evangelista. Vamos a ver otra imagen en donde nos enseña sobre servir a Dios, cantando en la iglesia y adorando, con su trabajo, en su estudio, en su colegio, donde su merced esté, con tu profesión,
con todas las habilidades que Dios nos da, con el servicio que Dios nos da para que nosotros lo ejerzamos, con tu don, con las enseñanzas y más sirviéndole al Señor, ¿cierto? Con los dones que Él nos dé a cada uno de nosotros. Y Dios mira el corazón y ningún servicio es mayor que otro. ¿Sí ve? Todos debemos de hacerlo, sea mínimo o mayor el servicio, todo va a ser igual para Dios y que lo hagamos de corazón y que lo hagamos con felicidad. Ahora vamos así como Dorca y muchos de la Biblia, ¿cierto? Ellos sirvieron con humildad y con el corazón para el Señor, ¿cierto? Si se dan cuenta que Dorca habían personas pobres, desnudas, y ella les regalaba ropita. Así cuando nosotros veamos una necesidad, así cuando nosotros debemos de dar un consejo, así como nosotros debemos de escuchar y bajar la cabeza y decir sí fue mi culpa o no fue mi culpa, eso es servir al Señor y hacerlo de todo corazón con humildad. Entonces recuerden, por favor, el versículo es Romanos 12:11. Nunca dejes de ser diligentes y antes bien sirvan al Señor. Entonces no olvidemos lo importante que es para nuestras vidas ser diligentes y servir al Señor. Hay muchas maneras de servir al Señor. Marcos lo hizo evangelizando y enseñando la palabra de Dios y enseñando que Jesucristo existe, ¿cierto? Entonces espero que les haya gustado la clase, les mando un gran abrazo. Si tienen petición de oración, por favor hacérmelo saber por el interno. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones y nos vemos a la próxima. Chao.